Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 2 de septiembre del año 2023 y comenzamos la efeméride de hoy pues, con una batalla, una de las grandes batallas de la antigüedad. Sí, la batalla de Actio, de Actium, en el que Octaviano, pues derrota a Marco Antonio, que en medio de la batalla, parece ser que se retira a Cleopatra, una naumaquia, y Antonio la sigue, y bueno, prácticamente desde allí, pues después de esta derrota, pues prácticamente está decidida la guerra entre Augusto, Octaviano, que se llama entonces, y Marco Antonio. Un año después, poco más o menos un año después, se suicidarán los dos contendientes, Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, seguimos un poquito con acontecimientos. Esto ocurre en año 31 a.C., exactamente. En 1192 acaba la Tercera Cruzada, acaba con un acuerdo entre Ricardo Corazón de León y Saladino. En virtud de este acuerdo, Jerusalén iba a permanecer bajo control musulmán, pero se concede a los cristianos el derecho de visitarla. Pueden peregrinar libremente a Jerusalén, y además conservan una franja un poco entre Jaffa y Tiro. Conservan esa franja, que luego perderán, claro. Bueno, pues luego Ricardo abandona Tierra Santa, bueno, y más o menos se acaba un poco la Tercera Cruzada. En 1666 se produce un incendio en Londres, empieza este día, el 2 de septiembre, y acaba el 5, y en 1666 y prácticamente se destruye casi todo Londres. 70.000 casas parece ser que de 80.000 que tenía la ciudad, bueno, se destruyeron muchas casas, y bueno, el que es que no hubo muchos muertos por lo que parece. En 1870 se produce la batalla de Sedan, había comenzado el día 1 y el día 2 pues prácticamente Napoleón III y todo el ejército francés prácticamente se rinde. El gobierno que queda quiere continuar la resistencia, pero ya poco tenía que hacer. Pero bueno, luego viene la Comuna y vienen muchas cosas. Bueno, esto ocurre en 1870, y en 1898 se produce la batalla de Omdurman, donde los ingleses vencen a los sudaneses, que eran los descendientes del Mahdi, y son vencidos. Pues claro, los sudaneses eran más numerosos, pero los ingleses utilizan ahí una tecnología más moderna, una gran artillería, las ametralladoras también las utilizan y causan una masacre. Bueno, pues entonces una victoria inglesa en Omdurman. En 1945 se produce ya la rendición final de Japón. Aquí tenemos una foto en el acorazado Missouri, se firma, el 14 de agosto la habían aceptado, y aquí tenemos la foto de la rendición de Japón en el acorazado Missouri, aquí en el acorazado Missouri, ahí fondeado en la bahía de Tokio, ahí está, y se produce la rendición ya de Japón oficial, y se acaba la Segunda Guerra Mundial. Menos mal, que ya llevaba bastante. Bueno, pues fíjate, prácticamente si nos ponemos del 39 al 45, había empezado el 1, acabó el 2. 6 añitos justos, porque bueno, de hecho había acabado el 14 prácticamente, pero bueno, la guerra que dio. Bueno, pues vamos con nacimientos. En el año 905 nace Constantino VII, que fue emperador de Bizancio entre los años 913 y 959. Vincenzo Scamozzi nace en 1548, es un arquitecto que sobre todo lo que hace, escribe un libro también, la idea de la arquitectura universal, y construye unas villas muy bonitas de estas tipo paladianas, que es un poco con la idea de la arquitectura clásica, pero renovada en el Renacimiento, unas obras de arte. Aquí tenemos la Villa Molín, en Pado, y sobre todo en Lonigo, la Villa Pisani, igual es la obra más conocida suya. Estas villas renacentistas que son una maravilla, una villa es una maravilla. Bueno, pues seguimos un poco. En 1775, quien nace era el empecinado, que su nombre es Juan Martín Díez, no Juan Martín Díaz, como viene en la RAE cuando explica el término, porque él nace en Castrillo de Duero, y entonces parece ser que a la gente por Castrillo de Duero pasa un arroyo, el arroyo Botijos, y parece ser que tiene mucho limo, y entonces por eso a los habitantes de Castrillo de Duero se llama empecinados. Entonces bueno, pues este personaje, pues una persona que era un campesino prácticamente, un labrador, pero cuando empezó la guerra de independencia, pues se unió a las tropas rebeldes contra los franceses, y luego pues consiguió ahí muchas victorias. Y luego cuando vuelve Fernando VII, pues él implanta el absolutismo, y cuando la sublevación de Riego, el segundo de la sublevación, y entonces cuando ya vienen los 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII le dice que si se pasa a su bando, y él dice que diga usted al rey que si no quería la Constitución, que no lo hubiera jurado, que el empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. Y entonces el término empecinarse pues viene del empecinado, pero
porque se llama, significa obstinarse, pero viene de él, o sea, no es que él existiera antes, existe después de él. Y entonces, bueno, aquí tenemos un cuadro suyo, que es una réplica de Martínez Cubells, de una obra de Goya, parece ser. Y entonces, bueno, Galdós también tiene un libro sobre un episodio nacional, se llama El Empecinado, y es muy curioso porque él se mantuvo en sus juramentos y con bastantes razones. Una persona que merece pasar a la historia. Y bueno, lo que pasa es que en la RAE pone empecinarse, viene del término de Joaquín Martín Díaz, pone la RAE, y no, es Díez, que la RAE ya a ver si uno se empecina y lo cambia. Bueno, pues seguimos un poquito con Nacimiento, luego al final vuelve, cuando ya vuelve el absolutismo, vuelve un poco con la idea de que le iban a perdonar. Le habían concedido un perdón, pero al final le cogen, le agarran y le ejecutan. Él se resiste bastante, bueno, un episodio bastante oscuro, porque una persona que merecía la pena. Y aquí un homenaje al empecinado y a ver si vamos a Castillo de Duero. A ver el arroyo Botijos, cómo funciona. Bueno, en 1838, quien hace Liliuokalani, por este fue reina de Hawái entre 1891 y 1893, la última, porque empiezan a hacer maniobras y Hawái acaba dentro de la soberanía de Estados Unidos. Todo un poco, pues, imperialismo, vamos a llamarlo como es. Wilhelm Organ nace en 1853. Este es un químico y consiguió el Nobel en 1909 por su trabajo en la catálisis y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios químicos y las velocidades de reacción. Tiene un cráter lunar y un asteroide, como no podía ser de otra manera. En 1851 viene al mundo Firmin Bouchet. Este es un cartelista, un pintor y grabador, y sobre todo cartelista francés, que hace carteles de publicidad, que en ellos la de su hija, como en este caso, anunciando el chocolate Menier. Y aquí tenemos un anuncio también de un catálogo de una exposición, que también lo hace él. Bueno, pues seguimos con Nacimiento. Francesc Cambó es un político español que nace en 1876. Fue ministro de Fomento de 1918, de Hacienda de 1921 a 1922, diputado con la República de 1933 a 36. Él era de la Liga Catalanista, lo que pasa es que luego está detrás del primer proyecto de autonomía de Cataluña en 1919, para que luego se desmarca un poco del independentismo, del nacionalismo, y de hecho apoya la sublevación en 1936. Lo que pasa es que él no vuelve a España, vuelve en un viaje a Madrid en 1940, pero momentáneamente. O sea, un personaje muy curioso, ¿eh? Frédéric Soddy nace en 1877. Este es un químico y consigue el Nobel en 1921 por sus trabajos sobre los isótopos y la radiactividad. Tiene un cráter lunar, pero tiene más cosas, porque tiene unos círculos pesadores, que son 4 círculos tangentes, y en el caso de las esferas son 6. Y entonces, pues aquí los tenemos aquí, estos círculos pesadores, pues estos 4 círculos que son tangentes entre ellos. Y además le hace un poema en 1936, dice: For pace of least to case maybe involves trigonometry. This not so when for circle kiss each one of the other three. Dice: pueden besarse los labios 2 a 2 sin mucho calcular, sin trigonometría. Mas no sucede igual en geometría. Pues si 4 círculos tangentes quieren ser y besar cada uno a los otros 3, y aquí los tiene dibujados. Bueno, pues en el caso de las esferas son 6, y también tiene un mineral, la sodita, que es un mineral también dedicado su nombre a él. Pues todo un personaje este Frédéric Soddy. Pues desde aquí le rendimos homenaje, seguimos un poquito con Nacimiento, porque en 1894 quien nace, pues es aquí, estamos pues Joseph Roth, escritor que escribe el Hotel Savoy y también la Marcha Radetzky, que aquí la tenemos. Claro, la canción, la música la compone Johann Strauss padre, pero él hace este libro interesantísimo sobre la decadencia de Austria. Está muy interesante, uno de los grandes escritores que hay. Y entonces escribe esta Marcha Radetzky, que recomiendo encarecidamente a quien la quiera leer, y también escribe otras cosas como Die Legende von Heiligen Trinker, la leyenda del santo bebedor, un poco autobiográfica, porque él también lo tenía que hacer bien. Pues bueno, nace en 1894 este gran escritor austriaco, Joseph Roth. Y bueno, desde aquí un homenaje, seguimos un poquito con Nacimiento, porque en 1946 nace Abel Caballero. Pues ¿quién es Abel Caballero? Pues el alcalde de Vigo, claro, que tiene muchas luces. Pues sí, del Partido Socialista, del PSOE, porque tiene Vigo lleno de luces. Y bueno, en 2019 sacó el 67% de los votos a la alcaldía, y en el 2023 sacó el 61%, que no está nada mal, ¿eh? O sea, tiene bastante apoyo en Vigo. Bueno, en 1947, quien viene al mundo es Pepe Rubianes.
pues es humorista, actor también, y bueno, él hace cosas propias, espectáculos propios, Pay, Rubianes solamente y más cosas, y luego es muy bueno en Máquina Baja, la serie de televisión hace un papel muy bueno, a mí me hacía mucha gracia. Bueno, y seguimos un poquito con nacimiento, porque quien nace en el año 1952 es Jimmy Connors, pues un gran tenista estadounidense, consiguió un Open de Australia, 2 Wimbledon y 5 campeonatos de Estados Unidos. Y bueno, y vamos un poquito acabando ya, poco a poco, con Guy Liberty. Guy Liberty es un empresario, este es el fundador del Circo du Soleil, parece ser que comenzó siendo acordeonista, caminador sobre zancos y tragafuegos, y luego fue evolucionando y al final pues montó lo del Circo du Soleil, nada más nada menos. Puede andar el hombre pidiendo dinero por ahí, por las esquinas. Pues en 1964 nace Keanu Reeves, dicen por ahí que es muy buena persona. Pues es actor que, bueno, empieza un poquito, pues, parece ser que nace en el Líbano, él es canadiense, empieza un poquito a ser conocido en Drácula, de Bram Stoker, luego hace Speed, la serie de Speed, varias, como Matrix, también varias series de Matrix, y bueno, hace una película también japonesa, de los 47 Ronin, un espectáculo que ya hemos hablado de ellos también a veces. Y acabamos con otra actriz que nace en 1976, pues Salma Hayek, pues esta gran actriz, que aparece en El Callejón de los Milagros, luego pues le vemos con Banderas en Desperado, abierto hasta amanecer, ahí hace un número muy bueno, muy bueno. Y luego por hace de Frida Kahlo, pues ¿qué vamos a dar de Frida Kahlo? Que está ahora muy de moda, pues bueno, por ahí es nominada al Oscar a la Mejor Actriz 2003, pues bueno, pues con Salma Hayek, con el recuerdo de los grandes químicos, de los círculos y del empecinado, buena persona de Castillo de Duero, pues nos despedimos de ustedes, hasta mañana, y con mañana 3 les contaremos lo que pasa desde el foco oscuro, pues hasta mañana desde el foco oscuro y que les vaya muy bien.